Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nueva vez vamos a orar para ponernos a tono con nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias en esta mañana o en esta tarde más bien, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias por lo que hiciste esta mañana, darnos el pan, Señor. Pedimos en esta tarde, de igual manera, que nos ayudes a poder ser de bendición a través de tu palabra. Mira aquellos que han puesto en su corazón estar aquí y que ya están aquí, Señor. Enfóquenos a poder deleitarnos en tu palabra. Guárdenos de pecar contra usted. Y si hay alguien más que ha puesto en su corazón venir, que tu gracia le alcance. De nuevo apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos purifiques, Señor, y nos permitas ser de bendición al abrir tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Esta mañana pudimos gozarnos a través de todas las bendiciones que la palabra de Dios nos da y pudimos ver a un príncipe que Dios no quería un príncipe o no quiere porque la serie sigue aún, sino quería un siervo de Dios. Bueno, no sé si nota que la lectura en esta tarde tiene una vinculación o una parte que sigue de lo que hablamos en esta mañana. En esta carta a los Corintios, capítulo 10, vemos tantos temas que pudiéramos sacar de ahí, pero quiero que nos enfoquemos en uno solo. Un tema que nos ahoga como iglesia, como creyentes individuales, y es el tema acerca de la idolatría. Sin querer, muchas veces somos idólatras, porque quitamos la vista de lo del Señor y nos enfocamos en otra cosa que no traen gloria a Dios. Quiero brevemente compartir con ustedes el tema idolatría antes y ahora. Idolatría antes y ahora. ¿Cree usted que el pueblo de Dios, los israelitas, fueron peores que nosotros o son peores que nosotros? El mismo pecado que existía y que existe desde la antigüedad es el mismo pecado con el cual tú y yo vivimos peleando con él, siendo avasallados, en una ganamos, en otra caemos, etc. Bueno, el apóstol Pablo aquí les trata ese tema en específico a ellos. Y él habla de sus padres, de sus antecesores, de los antiguos. Todos estuvieron bajo el mar. ¿En qué se basa Pablo o qué les quiere decir? Bueno, él les dice aquí a estos cristianos que sus padres pudieron ver la gloria de Dios, cómo pudo abrir el mar y ellos cruzar. Él está diciendo bajo la nube, él está diciendo que en el día Dios ponía una nube para que les fuera más fácil el transitar en el desierto. O sea, fresco, algo cómodo de poder caminar en el desierto. Ustedes y yo sabemos que no es cómodo caminar en el desierto. Para el pueblo de Israel fue cómodo. Porque en el día, ¿qué es lo que Jacob nos dice cuando él se presentaba ante un tal Labán y le decía: mira, en las noches la helada me consumía y en el día me abrazaba el calor? O sea, ¿trabajaba o no trabajaba duro? Si lo dijo Jacob, es cierto, porque él vivió esa vida. Los israelitas por igual tenían su desierto. Bueno, habla de una nube en la noche. ¿Qué era lo que hacía esa nube? Les alumbraba. Muchos estudiosos creen que eran dos nubes. No sé lo que usted cree. Solo era una nube. Una en el día les daba la bendición de poder estar bajo ella, ¿no? Cubriéndose, etcétera. Y entonces en la noche la misma nube, ¿qué hacía? Les alumbraba. Idolatría antes y ahora. En el primer punto que quiero compartir con ustedes habla Israel en el Éxodo, bendecido con muchas experiencias espirituales, sin embargo, fueron descalificados. Recuerde que todos prácticamente quedaron postrados en el desierto. Solo 2 de 20 años hacia arriba cruzaron, que fue Josué y Caleb. Después todos cayeron, agrupando a María, hermana de Moisés, al mismo Moisés y al hermano mayor Aarón. ¿Cuántos cayeron, no? Millones en el desierto. Verso 1 hasta el verso 5 nos habla aquí. Él les dice o les escribe a los corintios:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si usted estuvo conmigo y también repitió lo que acontecía o que seguía en el texto, en cuanto a que Cristo era la roca que lo seguía. Pero eso no pasó en el Antiguo Testamento. Entonces Cristo estuvo con ellos en el Antiguo Testamento, no estuvo pasivo, sino con muchos estudiosos, y hay mucho debate en esto. Muchos dicen que no, que Cristo no estuvo nada que ver con eso, pero el texto me dice que Cristo dice que porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Hermanos, esta roca, según estudiosos, no es una roca común, sino una roca bien amplia, bien grande, bien rocosa, en masa o con mucha masa, y estuvo siempre con ellos. Y cabe señalar, ¿qué era lo que hacía esa roca, hermanos? Mayormente, proveerles ¿qué? Agua. Quiere decir que ellos no solamente tenían una nube en el día, tenían una nube en la noche, sino también tenían una roca siempre que les proveía ¿qué? Era como tener un río a su disposición siempre. Qué hermoso, ¿no? En la Biblia es un tema de mucho debate el que digamos que Cristo estuvo en el Antiguo Testamento, pero hay citas y tesis de más donde Cristo estuvo allí. ¿Sí o sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Cuando entraron a unos tal Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿fue que lo entraron? Son tres, ¿sí o sí? Pero el rey, cuando vio esa hazaña, esa orden que él dio, le pregunta, me parece, a unos de ahí, el capitán: yo ordené que fuesen tres, que fuesen tirados al horno de fuego, y estoy mirando 4. Y el número 4, dice él, era semejante al Hijo. Ok. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ok. Recuerdo una batalla que tuvo un tal Jacob, y cuando ya apuntaba el alba, él quería saber hasta el nombre de ese ángel, ¿no? Y él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? El ángel no le contestó, sí o sí, sino que le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? No le contestó, pero se quedó ahí. Y esa respuesta Dios se la da a una pareja que la mujer no podía tener hijos, era estéril, y Dios le bendijo con un hijo, siendo o llamado Nazareo desde el vientre. Allí en el libro de los Jueces, ¿quién fue ese? Oh, los familiares de Sansón, ¿no? Manoah y la madre, ¿no? El padre, al escuchar esta salutación de lo que le había dicho el ángel a la mujer, como que él no lo creyó. Y él se fue, él salió a ver si encontraba el ángel. Y lo encontró. Lo encontró. Y el ángel le dio la misma salutación de lo que había acontecer con ellos como familia. Iban a tener un bebé, Nazareo desde su nacimiento. Este iba a ser un libertador o juez de Israel. Y él le preguntó también: dime cuál es tu nombre. ¿Se dio o no se dio la respuesta? La respuesta se completa ahí. De lo que preguntó Jacob, se completa ahí. Y el ángel le responde: ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? Seguimos un poco el ejercicio, no sé si les gusta. Un tal Isaías, que fue uno de los que más profetizó de la venida del Mesías, en el capítulo 9, no es que él habla, y si llamara su nombre, 9:1-6, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. ¿Cuál es el primer nombre que está allí? Dejémoslo ahí. Usted tendrá su tesis para corroborar y darse cuenta de que Cristo no estuvo pasivo en el Antiguo Testamento, sino que estuvo bien activo más bien. Pero estamos en 1 Corintios 10, verso 1 hasta el verso 5,
Y el texto comienza diciéndonos, porque no quiero, hermanos, vamos a dejarlo ahí, vamos a desmenuzar palabra por palabra. Bueno, Primera de Corintios 10 continúa con el tema introducido en Primera de Corintios 8 y que continúa en el capítulo 9. Había un interrogante, o hay un interrogante entre esos tres capítulos, 8, 9 y 10. ¿Cuál? ¿Qué debían pensar y hacer los cristianos corintios con respecto a la carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Le damos un detalle. Para colmo, en aquel tiempo, en los corintios, en la carnicería, la carne que era sacrificada a los ídolos era la más barata. Era como una ganga. Y usted y yo no compramos ganga cuando hay especiales en el supermercado. Tal vez no. Tal vez compramos a precio fuerte. Lo hacemos. Los especiales son para nosotros, no son para los impíos nada más. Eso pasaba allí. El asunto es que se daba una situación entre creyentes, el creyente débil versus el creyente fuerte. El creyente débil veía al fuerte comprar carne y comérsela sin ningún problema. En la mente del débil estaba que él estaba pecando porque compraba carne sacrificada a ¿quiénes? Pero Pablo les enseña, y está ahí más adelante, que un ídolo nada es. Que lo que tú haces y das gracias a Dios, bendecido es por ¿quién? Por el Señor. Pero el débil no entendía eso. Seguimos más adelante. En 1 Corintios 8, Pablo estableció dos principios. Primero, un ídolo realmente, ¿qué es? Dice él, no es nada. Y estaba bien para los cristianos de Corinto que entendieran esto y actuaran de acuerdo con este conocimiento con respecto a ellos mismos. Segundo, que como cristianos el amor es más importante para nosotros que el conocimiento. Así que, aunque yo sepa que el comer carne sacrificada a un ídolo está bien para mí, si causa que mi hermano tropiece, no lo haré porque no es lo más amoroso que se puede hacer. ¿Está entendiendo? Recuerde lo que dice 1 Corintios 13. Y hay en los primeros dos versos, da fuerte el asunto. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Usted cree que no debe de ser algo interesante hablar en lenguas? O sea, dominar idiomas. Hay personas que son políglotas, hablan más de 2, 3, 4, 5 idiomas. ¿No le gustaría a usted hablar francés, italiano, alemán? Sería bonito, ¿no? O hablar angelical. ¿Cómo hablan los ángeles? Dios sabrá. Cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta. Pero habrá un solo lenguaje, ¿no? El lenguaje del amor. Verso 2, que es donde más me impacta, ¿no? Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué soy? ¿Se da cuenta lo importante que es el amor? Para los que predican y para los hermanos comunes, dominar profecías es lo más glorioso. Tener toda la fe, de poder decirle a esa pared que está ahí, muévete, y se traslada, es tener mucha fe, ¿no? Pero si no tengo amor, ¿me vale toda esa fe? Vamos a explicar algo sencillo. Sabemos a través de la Escritura que un ídolo nada es. Pero eso es para quien conoce al Señor. Recuerde que para el incrédulo, un ídolo lo es todo, porque viene a ser su Dios. ¿Vamos entendiéndonos? Un ejercicio más en este sentido. Cuando una mujer estuvo en el huerto del Edén y vino una serpiente y le hablaba a esta mujer, ¿quién usted cree que hablaba? ¿La serpiente o Satanás a través de la serpiente? ¿Está mirando el asunto? El ídolo ahí viene siendo la serpiente, pero quien habla y controla a ese ídolo, ¿quién es? Así es en el mundo del oscurantismo, de todas las cosas malas. Algo maligno se apodera de cualquier objeto inanimado, sea un cuadro, una estatua, lo que sea, o la persona misma que practica el asunto y habla a través de ella. Pero para el que cree, lo está viendo y lo está viviendo y está escuchando. ¿Qué cree? ¿Toma la idea? Pero sigamos aquí, que es más importante hablar de la misma palabra de Dios. Hablamos de lo que él dice en el capítulo 8, en el
capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo mostró cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos, tal y como Pablo renunció a su derecho de ser sustentado por predicar el Evangelio. ¿No dice la Escritura que no pondrás bozal al buey que trilla? Y el Señor no es que habla que tiene cuidado de los bueyes, sino del hombre como tal, pero ilustra al animal que trabaja, como el hombre trabaja. Este caso es específico y único, pero Pablo se sacrificó a sí mismo a no recibir dádivas ni nada que tenga que ver por él trabajar para el Señor. De hecho, él trabajaba en sí, tenía un oficio en sí. Por lo regular, en aquel tiempo, el plantar tiendas era un oficio muy común. Es como un albañil, un carpintero, etcétera, ¿no? Oficios así que son muy comunes. Él renunció a recibir pago alguno para enseñar algo, lo dice ahí, lo veremos. Repito, Pablo mostró cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos, tal y como Pablo renunció a su derecho de ser sustentado por predicar el Evangelio. ¿Qué les enseñaba Pablo con renunciar a su derecho? Bueno, con esto les enseñaba que algunos de los cristianos corintios debían renunciar a su derecho de comer carne sacrificada. ¿A quiénes? Y punto. Basados en el principio ¿de qué? Del amor hacia el hermano más débil. Al final del capítulo 9, Pablo muestra cómo un cristiano debe de estar dispuesto a renunciar a cosas incluso buenas, porque el comer no es malo. El asunto es que en este caso, el problema era la carne que se sabía que era para sacrificar ídolos. Repito, dispuesto a renunciar a ciertas cosas, incluso cosas buenas, por amor de ganar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. De lo contrario, seremos eliminados. Si usted va conmigo al capítulo 9, verso 26 y verso 27, Pablo habla de la competencia que Dios ha puesto frente a nosotros. Verso 26, verso 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un interrogante nos dice, o antes de ahí el texto sigue diciendo: no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí Pablo ha estado escribiendo acerca de la necesidad de terminar lo que Dios ha puesto delante de nosotros y cuán peligroso es no estar dispuestos a renunciar a algo que se pone en el camino a la meta. Ahora usará la experiencia de Israel en el éxodo de Egipto para ilustrar este principio. El interrogante aquí dice: piensa en todas las bendiciones que Israel tuvo en el éxodo de Egipto. Muchos estudiosos creen, y yo lo creo por igual, que Dios pudo darles mesas en el desierto para que ellos coman. Pero su incredulidad, su desobediencia y su obstinado corazón los llevó a solo recibir ¿qué? Un alimento bueno, el maná. También representaba ¿a quién? A Cristo mismo. Porque era un alimento que venía del cielo. ¿Y Cristo de dónde vino? Para darle salvación a todos los de la tierra. Pero no todos le creyeron. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué nos enseña este verso aquí? La nube de la gloria de la Chequiná ensombreció a Israel a lo largo de su viaje desde Egipto a la tierra prometida. Habíamos dicho que durante el día la nube los resguardaba del brutal sol desértico y durante la noche ardía como un pilar de fuego. ¿Para qué? Abrigarles de la helada. Y helada no es una tarra de helado, sino el fuerte frío que hacen las noches en el desierto y las fuertes tormentas de arena, que con poca cosa usted queda cubierto.
¿Qué efecto les dejaría al pueblo de Dios o a los corintios la enseñanza de Pablo? No era más que un recordatorio listo y constante de la gloria y presencia de Dios, visto en Éxodo 13, 21 y 22. El texto nos habla, y todos, en el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Este verso nos enseña que todo Israel cruzó, ¿qué? El mar rojo. Y vio el increíble poder de Dios al sostener las paredes del mar para que Israel pudiera, ¿qué? Cruzar en agua, en seco. Algo imposible, ¿no? Pero para Dios nada es imposible. Para nosotros sí. Y después la obra de Dios de regresar el agua, para colmo, no se quedaron las paredes, ¿no? Para que cruzaran, sino que hizo, ¿qué? Que las paredes se deshicieran para que todo el enemigo o el pueblo egipcio, ¿qué pasara con ellos? Sean anegados en aguas. Los enemigos de Dios fueron justamente premiados por Dios, porque Dios es juez justo, ¿sí o sí? Y eso es justicia. No le dijo en muchas ocasiones, tal vez lo veremos si llegamos hasta ese tema, cuando el faraón le decía a Moisés, ora por mí. ¿No le decía eso? Y cuando Moisés se decidía, le decía, mañana los dejaré ir. Y en un mañana murió. No solo fue una demostración del amor, otra vez la palabra amor, fue amor lo que Dios hizo allí por su pueblo, y poder de Dios, sino también una ilustración del bautismo por medio de pasar por el agua. Ahí todo Israel se identificaba ¿con quién? Con Moisés. Tal y como pasar por el agua. Y de igual manera un cristiano se identifica ¿con quién? Con Jesucristo. Romanos 6, 3 y 4 lo aclara mejor. En el verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Entonces Cristo estuvo con ellos. Lo dice ahí es, de que no lo hayamos predicado aún hasta ahora, o no lo habían escuchado antes, pero está en la Biblia eso. Que Cristo era la roca que los... Todo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios de comida y bebida durante ¿qué? Durante todo su tiempo en el desierto. Éxodo 16, 35 y Éxodo 17, 6. Esta fue una notable muestra de amor y poder de Dios para Israel y una preilustración de la comida y bebida espiritual que recibimos en la mesa del Señor. La Santa Cena ilustra eso, el cuerpo de Cristo, ¿no? El pan. ¿Y la sangre que ilustra? El vino. 1 Corintios 11, 23 a 26 se lo relata mejor. Israel incluso tuvo antiguas versiones de los sacramentos cristianos que recibimos hasta ahora. Bautismo y comunión. La palabra sacramento era usada para el juramento de lealtad que los soldados de la legión romana hacían a su emperador. Los primeros cristianos consideraban la comunión y el bautismo como un juramento de lealtad. ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Tú y yo le debemos lealtad al gobierno, a nuestros jefes terrenales, a Jesucristo. En la parte B del verso 4 habla porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Israel incluso tuvo la presencia de Jesucristo con ellos en el desierto. Lo dice el texto, no se lo estoy enseñando yo. Tal vez usted lo sabía además. Pero siempre tenga sus tesis listas para demostrar la palabra de Dios. Es importante eso. Al identificar la roca espiritual que los seguía, Pablo está construyendo sobre una tradición rabínica que dijo que Israel fue suplido con agua de la misma roca por todo el desierto. Una roca que lo siguió. Algunos estudiosos de la Biblia debaten si la roca siguió a Israel o si el agua siguió a Israel como en una corriente. El punto es el mismo. Jesucristo estaba presente con Israel en el desierto, proveyendo ¿qué?
sus necesidades de forma milagrosa. Un interrogante más dice, qué bendición, qué privilegio tuvieron estos. Pero igual que fueron desobedientes, no creyeron a tantas bendiciones, no fueron agradecidos ante cuán gran milagro. Fueron descalificados. Y usted me dice, ¿por qué fueron descalificados? Por lo que dice el verso 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Paradójicamente, cuando Moisés nace, leímos en Hechos 7, 17 a 23, ¿fue que leímos? Que al nacer Dios se agradó de Moisés. ¿Sí o sí? No lo leímos esta mañana. Pero aquí vemos que al pueblo que Moisés guió, desagradaron a Dios. Y hasta el mismo Moisés. ¿Cuántas cosas? Un hombre agradable, haciendo una labor de legislador, conquistador, para que ese pueblo vaya a la tierra prometida. Y ese pueblo fue totalmente desagradecido. Al punto tal que le llevaron al colmo al pobre Moisés de no ver la tierra prometida. Esa Canaán que él ansiaba ver. Y no pudo llegar allí. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. A pesar de todas estas bendiciones y privilegios espirituales, los israelitas agradaron a Dios. Dice el texto que no, que de los demás de ellos no se agradó Dios. Los israelitas no agradaron a Dios en el desierto por todas las bendiciones en agradecimiento. Debieron haber sido más agradables a Dios, pero no lo fueron, no lo hicieron. De los más de ellos es una expresión, más bien es una subestimación contundente, y se refiere a que solo 2 hombres de toda la generación adulta que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Y sabemos quiénes fueron. ¿Quiénes fueron? Solamente ellos. De los más, efectivamente, quedaron postrados. ¿Por qué al haber tantos no entraron más? Solo 2. Lamentablemente, su desobediencia. ¿Y qué pasó con los que se quedaron? ¿Dónde se quedaron estos postrados? En el desierto. ¿Cuántas tumbas allí en el desierto? Aquí el descontento de Dios con los israelitas fue evidente porque ellos nunca entraron a la tierra prometida, sino que en lugar de ello murieron en el desierto. Con todas las bendiciones y experiencias espirituales, ellos nunca gozaron de lo que Dios realmente tenía para ellos. Si Dios les proveyó en el desierto múltiples bendiciones, agua, alimentos, en una ocasión querían carne, Dios le mandó codornices hasta que le molestaban los dientes. Y sí que a veces la carne nos molesta en los dientes, ¿sí o sí? Nos da deseo de comer más cuando ya los dientes están cargados. Ya, por más buena que esté la carne, tienes que hacer otra cosa, quitártela entonces, ya no quieres más. El punto de Pablo golpea duro. Los cristianos corintios estaban probablemente tomando todo tipo de libertades como festines en templos paganos. Allí se comía la carne sacrificada a los ídolos, haciendo tropezar a sus hermanos, pensando que estaban a salvo por sus bendiciones y sus experiencias espirituales pasadas, especialmente el bautismo y la comunión. Pablo les advierte de tener cuidado, porque así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales, y aún así, ¿qué pasó? Murieron. Él les dice, así también podrían algunos de los cristianos corintios morir y no gozar de bendiciones espirituales. Cuidado, les dice a ellos. Parece que los cristianos corintios supieron que el ser hechos partícipes de las ordenanzas del Evangelio, tales como el bautismo y la cena del Señor, asegurarían su salvación. No obstante, podrían encontrarse participando de fiestas idolátricas siempre y cuando consideraran que un ídolo nada es en el mundo. O sea, ellos en un pensamiento erróneo decían, bueno, somos salvos y salvos para siempre. Vamos a ir a la discoteca, vamos a gozarnos lo que es carne para lo que se sacrifica para los ídolos, vamos a comerlo, somos salvos, ¿no? Pablo le dice, cuidado, ellos fueron hijos de Dios también, fueron israelitas,
y Dios los dejó postrados en el desierto. El Evangelio no es para que comamos y bebamos y mañana muramos, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que. Entonces, si creemos en Dios, ¿no podemos también creer en ídolos? La respuesta más fácil. Verso 19 hasta el verso 22 del capítulo 10. En el interrogante Pablo les dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Ven la enseñanza? Ustedes saben que la carne en sí, que en los festines se está dando, es sacrificada a alguien. No podemos entrar ahí. No pueden estar ahí. Porque no podemos, por así decirlo, servir a dos señores. Porque o amaré al uno, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.